¿Cómo salir de la mala racha en la que te encuentras y volver a vender con fluidez, con facilidad, sin ningún tipo de problema y no pensar ahora que tu negocio se va a acabar de la vuelta de la noche a la mañana, la semana que viene, o estar ahora mismo en una situación de no tengo el poder o el control de saber por qué no estoy cerrando videollamadas y no tengo la fuerza, el control o el análisis para poder identificar el problema y poder solucionarlo y poder seguir mi vida como estaba antes? ¿A qué se debe el no cerrar? ¿A qué se debe el volver a retomar? Hoy vamos a hablar en este capítulo de cómo salir del proceso de bache, cómo salir de ese momento en el que encadeno 4, 5, 6, 7 videollamadas consecutivas en las que no cierro, las que no entiendo y qué es exactamente lo que hay que hacer para volver ciertamente a la normalidad. Esa videollamada que siempre esperábamos y que volvemos a vender y volvemos a recuperar esa confianza que teníamos y que en algunos momentos cuesta tanto trabajo, incluso durante esa racha me hace replantearme muchas cuestiones y no te hace estar bien, no te hace estar... no te hace entender el proceso de una forma saneada, como siempre digo yo. Bueno, empezamos ya. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Vamos a ver esta cuestión que me la habéis pedido mucho y además creo que vamos a intentar llevarla con un fundamento, con un rigor para que podamos aprovecharlo al máximo. Bien, así que nada, quito esto por aquí y vamos a empezar. Bueno, las malas rachas, vamos a analizar este proceso, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí mala racha barra bache, ¿bien? Es un proceso en el que tarde o temprano, esto es como el que le gustan las motos y el motero, está el motero que se ha caído y el motero que se va a caer, ¿no? Pues esto es igual, o sea, las malas rachas, los baches, si te dedicas a este sector, no tiene que ser principalmente que te dediques a vender en sí, sino que de tu negocio tú seas esa figura en la cual favoreces a ese proceso de transacción a través de la venta, ya seas un entrenador que hace tus propias videollamadas, ya seas un nutricionista, ya seas un psicólogo, ya seas un coach, ya sea, me da igual, lo que seas, ¿bien? Pero es importante que entiendas que este proceso tarde o temprano llegará. Además, imagino que si este vídeo lo estás viendo es por dos causas, o porque ya te ha pasado, o porque quieres prevenirla y quieres saber cómo actuar en el momento en el que te pase. Tanto si estás en la una como en la otra, este vídeo es perfecto para ello y vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible. Bien, ¿cómo salir de una mala racha o cómo salir de un bache y poder volver a tener esa normalidad y sobre todo cómo prevenir que no me vuelva a ocurrir en el siguiente punto? Bueno, para ello vamos a hacerlo de una forma, como he dicho, una forma muy sencilla y vamos a poner aquí un primer punto. Vamos a hablar de, primero de todo, un proceso de análisis. ¿Por qué es importante primero entender un proceso de análisis? Bueno, el que no cierres 4, 5 o 6 videollamadas de una forma consecutiva, normalmente es porque, y sobre todo si te genera frustración, que ahí es donde vamos, ¿no? Y yo creo que principalmente por lo que tú ves este vídeo, porque cuando tú llegas a entender el porqué de las cosas, los noes, si los entiendes, no pasa absolutamente nada, porque sabes dónde está el fallo y simplemente tienes que tratar de volver a hacer algo de una forma correcta, ¿no? Pongo en primer lugar un proceso de análisis porque es muy importante entender que cuando nosotros estamos precisamente en pleno bullicio de esa racha, de ese bache en la cual no estamos cerrando 2, 3, 4, 5 videollamadas de una forma consecutiva, está siendo además también provocada porque no hemos hecho un ejercicio de análisis previo para poder entender exactamente qué es lo que está pasando. Es decir, si yo esa tercera videollamada que no cierro y ya me empiezo a cuestionar si yo soy válido, si no soy válido, si esto me vale, si no me vale, si voy a ser capaz de poder seguir con el negocio, quiere decir todo ese tipo de cosas que se produce porque hay una falta de control. Bien, es decir, cuando yo siento que no vendo, la cuestión no es el no vender, la cuestión es lo que el no vender me provoca a mí. ¿Qué me provoca a mí el no vender? Tener una sensación de bajada de control. Es decir, yo ahora mismo estoy transitando un momento en el cual yo no sé cómo revertir esta situación y lo peor de todo es que aquí activamos instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú sabes que eres emprendedor, que tienes un negocio, que tu negocio depende de, o sea, tu estabilidad económica, tu estabilidad emocional, tu estabilidad en muchas áreas de tu vida, depende de cómo ese negocio vaya. Si ese negocio no va bien o hay algo que lo pone en peligro, estamos hablando de un instinto de supervivencia básico. No voy a hablar aquí de neurociencia en su más puro estilo, pero sí que medianamente puedes entenderlo, que te vuelves más reactivo, que ya te frustras más, que ya le das más vueltas a todo, y todo viene de esto. Al final lo que intentamos es
en la medida de lo posible, gestionar que el miedo no ocupe un lugar en nuestras vidas, ¿no? Sino vamos a intentar aislarlo y vamos a intentar no afrontar esas situaciones que nos generan miedo. Entonces, todo esto viene de qué me provoca a mí el no vender. Esa es la cuestión. ¿Qué me provoca a mí el no vender? Y el, oye, enlazar consecutivamente videollamadas no vendidas. Todo se provoca que no hay un punto de análisis, es decir, yo no entiendo por qué vendo y por qué no vendo, ahí es donde estamos enfrentando este problema. Yo no sé, yo no tengo una base sólida de conocimiento por la cual me dé a entender por qué no he vendido esa videollamada, es decir, vamos a poner aquí un punto, un 1.1 y es por qué sí barra por qué no, lo voy a poner así, más simple, ¿vale? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No hay un proceso literal como tal de análisis que me ayude a mí a entender por qué sí vendo y por qué no vendo. Y ahí es donde empieza el principal problema, porque encadeno 1, 2, 3, no sé por qué ocurre. Al no saber por lo que ocurre, no sé cómo revertir esa situación. Hay una falta de control y al haber una falta de control, yo noto que no voy a poder seguir manteniendo el punto para poder facturar. Por lo tanto, en ese momento yo dudo de mí mismo. Hay una pérdida de confianza y al haber una pérdida de confianza no sé si voy a saber mantenerlo y automáticamente miro a largo plazo, genero un punto de expectativa y digo, vale, ¿qué será de mí en el futuro? Y como yo no voy a poder mantener eso, ahí es donde viene cuando activamos el instinto de supervivencia y ya es cuando me entran los miedos, me entra el pánico, me entra la ansiedad, me entra todo este tipo de cuestiones que hace precisamente el que si hago 4 que no he vendido, pues que la quinta la venda todavía menos. Esa es la cuestión. ¿Por qué no vendes? ¿Por qué hay una mala racha? En las ventas es importante que entiendas que el 95% se atribuye a un factor mental. Y es importante, yo siempre lo digo y lo volveré a repetir, que nosotros aquí hablamos del triángulo para poder entender el proceso real, que es, yo tengo que saber, tengo que tener información o teoría, yo tengo que saber exactamente qué es lo que tengo que hacer, pero hay 2 piezas más en la ecuación, que son la creencia y la mentalidad. Bien, aquí estamos hablando precisamente de creencia y mentalidad, no solo de información. ¿Bien? Ok. Entonces, es importante entender al principio que hay que hacer un ejercicio de análisis. Si tú no sabes ahora mismo, no tienes el conocimiento necesario para saber por qué sí y por qué no, yo te recomiendo que te veas todos mis vídeos de YouTube. Para empezar, ¿vale? Porque vas a tener una serie de información que no has tenido hasta ahora y que te va a ayudar a poder comprender mejor el proceso. Primero vamos a hacer un ejercicio de análisis. Bien, te recomiendo que te grabes tus videollamadas, te recomiendo que en la medida de lo posible, si nunca te has visto una videollamada tuya, sea la primera vez que lo haces, porque si no estás acostumbrado a hacer estas cosas, la primera vez que lo hagas vas a sentir un poquito de vergüenza o a lo mejor no vas a ser capaz de verla entera. Yo te recomiendo que la primera vez que lo hagas vayas sin expectativas, pero que te acostumbres a ser crítico contigo mismo en ese sentido. O sea, es un análisis crítico. Yo me examino para sacar e identificar fallos. ¿Bien? Entonces, lo primero que vas a hacer, si no te has visto mis vídeos, mírate mis vídeos o intenta aprender un poquito más. Si te aburren mis vídeos o lo que sea, no lo sé, lo dudo. Lo dudo en el sentido de, porque si estás aquí, entiendo que te pueden gustar este tipo de comportamiento. Como nosotros vamos a estudiar la venta desde la neurociencia para poder entender el proceso de una forma más objetiva, poder entender por qué sí y por qué no. De ahí viene todo esto y mi recomendación. Bien, una vez que tú has hecho un ejercicio de análisis, que tú medianamente has podido identificar, oye, pues mira, por lo mejor comunicativamente, a lo mejor no dejo hablar tanto, por lo mejor he hecho una pregunta que no, vamos a identificar unos 2-3 puntos, como máximo 2 o 3 puntos que nosotros digamos, bueno, vamos a intentar entender qué ha fallado. Vamos a decir, por ejemplo, que cuando he explicado el servicio o mi tratamiento, mi programa o lo que sea, la persona la he aburrido porque he hablado mucho, lo he puesto muy complejo y la persona yo he visto pues que estaba pensando en sus cosas. O por ejemplo que esa persona estaba dándose un paseo en el parque y estaba distraída. Pues bien, la siguiente, por favor, vamos a estipular unos 2 o 3 puntos que queramos reconducir. ¿Bien? Ok. En el momento en el que tú empiezas a entender por qué sí y por qué no, vamos a entrar en un segundo proceso. ¿Bien? Que lo vamos a llamar videollamada de transición. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que entender, ok, aquí hay que entender una cosa que es súper importante y yo siempre la voy a estar manteniendo, y es que si tú en el momento en el que estás haciendo una videollamada, por ejemplo, afrontas, vamos a suponer que no has vendido 4 videollamadas, ¿bien? Y a la quinta, en la que te enfrentas al proceso y dices, uff, esta seguro que no la vendo, yo no sirvo para esto, lo voy a dejar, voy a contratar un closer.
Me vendieron la película de ganar tanto y yo no puedo, porque esto no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy entrenador, yo soy tal, yo soy fotógrafo, yo soy lo que sea, yo no sirvo para vender, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, la mentalidad con la que tú comiences esa siguiente videollamada va a ser clave en todo este proceso. Yo creo que eso lo sabrás, no hace falta que te lo diga yo. ¿Por qué esa mentalidad va a atribuir muchísimo? Sobre todo por tu disposición, cómo tú vas a estar en esa videollamada, cómo tú vas a afrontar esas primeras fases, cómo vas a iniciar ese primer momento con el cliente, cómo vas a tener esa primera toma de contacto, cómo vas a enfocar las preguntas, cómo le vas a comentar o lo seguro que tú vas a estar o le vas a trasladar esa información al cliente cuando le expliques el servicio, etc, etc, etc. Yo lo que quiero que entiendas es que como la mentalidad conforma un 95% del proceso, tienes que entender que la siguiente videollamada no importa nada. Vamos por aquí, no importa nada. ¿Por qué? Porque si tú no has cerrado 4, si no cierras 5, ¿qué más da? Piénsalo. Si no has cerrado 5, ¿por qué entras con pánico en la sexta? Da igual. Sobre todo, el pánico viene ¿por qué? Porque estás a un paso más cerca de poder corroborar algo que no quieres corroborar. Y es que no vales para esto. De ahí es donde viene el miedo. Pero realmente, objetivamente, no pasa absolutamente nada. Es decir, si yo no cierro 5, ¿qué más da no cerrar 6? Es un miedo irracional. El problema que viene que, como yo me genero unas expectativas, yo no he vendido 4, yo tengo a gente a la que pagar, yo le he comentado a mi pareja que vamos a vivir de esto, yo estoy independiente, yo lo que sea, yo tengo unas expectativas y claro, al yo no tener el control, ya la siguiente videollamada que yo haga, ya pongo todo el peso sobre ella, más si encadeno 4 noes, que hay una falta de control, que no sé por qué sí y por qué no, y aquí vienen los problemas. Bien, aquí viene si yo realmente no la cierro, el miedo a no cerrarla, si yo no la cierro, yo me creo aún más algo que no quiero creerme del todo, y es que yo no valgo para esto, por ejemplo. Bien, entonces el 95% de la efectividad de volver a salir del bache, es decir, ahora mismo estás aquí, para estar aquí situado, ¿ok? Para salir de ese bache, es importante que entendamos que el peso de la mentalidad, si no es un 95%, es un 100%, ¿bien? Es prácticamente todo. Bien, entonces para eso, para entender que la mentalidad lo es todo, nosotros vamos a jugar con nuestra mente. Vamos a intentar engañarla, por así decirlo, ¿bien? Y para poder engañar nuestra mente y para que pueda estar tranquila y para que pueda decir, bueno, tranquilo, no pasa nada, no me voy a decepcionar a mí mismo, o no va a ser una videollamada la siguiente a la cual yo voy a estar más seguro de que yo no puedo vender y que este no es mi camino. Porque sí que lo es, porque todo el mundo puede vender, porque todo el mundo puede llegar a conseguir objetivos, porque vender lo hacemos todo el rato. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no entienden el qué hacen para poder generar esa transacción o para poder incentivar esa transacción. Simplemente lo hacen de una forma innata. Y cuando hablamos de algo innato, hablamos de que hay gente que tiene una predisposición, una aptitud favorable o una aptitud menos favorable. Pero todo viene del desconocimiento, del yo no saber qué hacer para realmente poder llegar a potenciar eso. En el momento en el que yo llego a entender por qué y cómo, pues simplemente eso se suple con la aptitud. ¿Y se suple con qué? Con el trabajo. Al igual que hay dos tipos de futbolistas, ¿no? Yo siempre lo diré, Cristiano Ronaldo y Messi. Obviamente, Messi en términos de aptitudes, entendiendo aptitudes, aquellas skills, aquellas cosas innatas que uno nace con ellas. Messi, yo no soy futbolero, pero Messi... duplica, triplica, cuatruplica a Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo suple esas skills con trabajo, entendiendo exactamente por qué, cómo se hace, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a intentar engañar a nuestro cerebro, mientras tanto. Ok, entonces, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una videollamada no cerrada, vamos a poner aquí no cerrada, otra videollamada, no cerrada, otra videollamada, no cerrada. Y aquí decimos, aquí ya empiezan las dudas, decimos, para el siguiente seré capaz, no seré capaz, se me desmontará el chiringuito, ¿qué haré? ¿Qué tal? Bien, ok, en vez de, como esta siguiente ya yo la afronto con miedo, ya digo, aquí la cosa va a salir mal, y aparte voy a corroborar esto, nosotros vamos a hacer lo que denominamos esto, una videollamada de transición. Es decir, después de haber hecho un ejercicio de análisis, vamos a hacer ese punto de transición, porque seguramente con esa llamada de análisis sacarás algo, fijo, 100%. Entonces, ¿en qué va a consistir esta llamada de transición? En que vamos a generar una llamada que llamamos también llamada de
cero expectativa. ¿Qué es una llamada de cero expectativa? Es aquella llamada en la que yo voy a entrar mentalmente con una predisposición diferente a la que entré aquí, a la que entré aquí y a la que entré aquí. ¿Cuál va a ser? La que yo precisamente voy a generar una cero expectativa. Es decir, yo esa videollamada voy a entrarla para no venderla. Literalmente. Es decir, yo voy a poner mi 100% como persona, como profesional, yo voy a poner mi 100%, pero yo ya doy por eso que esa llamada no se va a vender. ¿Ok? Es decir, esa llamada 100% yo sé, lo tengo claro que esa videollamada no se va a vender. Me da igual, ya está. Entonces, como yo sé que no se va a vender, bueno, ¿qué más me da? Si yo ya no he vendido 3, ¿qué más me da que hayan 4? Si es que me da igual. Yo ya lo doy por hecho, que la siguiente no la voy a vender. Y si estoy en la mierda, estoy en la mierda. Pero tengo que entender que tengo que generar un momento de cero expectativa. Tengo que aprender a generar ese momento en el cual yo diga, bien, me la suda todo, voy a entrar, bueno, pues porque tengo que intentar aprender otra vez a recordar el por qué estoy aquí. Es decir, que yo no estoy aquí solamente por el dinero, estoy aquí porque me encanta ayudar a las personas, porque me encanta escucharlas, porque me encanta dar las soluciones, porque me encanta Bien, vamos a intentar volver a ese origen, vamos a intentar desapegarnos un poco del resultado y voy a entrar 100% con la conciencia de decir, esta videollamada ya no está cerrada, o sea, ya esto no computa, no está cerrada, pero yo voy a dar mi 100%. Bien, entonces, en ese momento en el cual tú generas una videollamada, que generamos videollamada de cero expectativa o videollamada de transición, van a ocurrir cosas a las que no estás acostumbrado, nosotros además también queremos estimular la neuroplasticidad. ¿Qué es neuroplasticidad? Simplemente pues que aprendas a entender o a generar nuevos entornos y que aprendas a entender las cosas de otras formas diferentes para no siempre repetir los mismos patrones, ¿ok? Entonces, científicamente se habla de que el cerebro tiene neuroplasticidad hasta edades muy, muy, muy avanzadas, 80, 85 años, o sea, es una locura. Entonces, vamos a aprender a generar nuevos entornos, nuevos caminos, nuevas formas de transitar las cosas, ¿ok? Entonces, nos ponemos antes de esa videollamada. Yo esta videollamada ya sé que no la voy a cerrar, esta videollamada ya está perdida, pero voy a entrar con es muy importante eso, voy a entrar con mi 100% de actitud. Por lo tanto, no hay expectativa, no tengo nada que perder, yo no voy a corroborar nada, porque ya sé que no está cerrada, por lo tanto, aquí miedos, pues no hay, ninguno, ¿ok? Entonces, en el momento en el que, como te he dicho, genere esa videollamada de transición, esa videollamada de cero expectativa, van a ocurrir cosas. Vas a ver que puede ser que la vendas o puede ser que no, da igual, si esa no es la cuestión. La cuestión es que tú veas cómo tú trabajas cuando no tienes expectativa y cómo el peso de la expectativa, la carga, la mochila que llevas, te está jodiendo tanto la vida. Literalmente. ¿Bien? Entonces, en el momento en el que aprendes a gestionar la expectativa, aprendes a entender que empiezas a tener un poco más de control del que creías que tenías. Es decir, si yo me predispongo a ciertas cosas, voy a entrar más claro y van a ocurrir cosas diferentes. Es que realmente si yo te tuviera que dar un consejo, es que en el momento en el que tú le hagas clic a la videollamada o inicies la llamada, te desapegues lo máximo posible. O sea, lo menos que te importe sea cerrarla, lo menos que te importe sea venderla, lo menos que te importe sea el dinero, y que lo más que te importe sea tu cliente. O sea, si te tuviera que dar un consejo así, un consejo de oro, sería literalmente este. Cliente en la cúspide de la pirámide y yo soy lo que asiento las bases, es decir, yo soy el que produzco ese punto para que mi cliente tome la decisión, pero siempre entiendo que mi cliente es lo más importante. Entonces, no va de dinero, no va de, o sea, rechazamos dinero, no va de venta, no va de confianza, nada. O sea, aquí la cuestión no es que ni tú, ni tu servicio, ni lo que haces, ni nada. Lo más importante es siempre tu cliente, punto de arriba del proceso. En el momento en el cual yo hago esa videollamada de transición, es conveniente que pasemos al punto número 3, que vamos a llamar el punto de la preparación estratégica. Preparación estratégica. Bien. Ahora que tienes, muy importante, bien, ahora que tienes un primer punto de análisis, que has identificado medianamente 1 o 2 puntos, y que has hecho una videollamada de transición en la que seguramente hayan pasado cosas y en la que mentalmente hayas soltado mucho lastre y que, oye, pues seguramente hayamos podido cambiar un poquito el entorno, ese entorno más pesado, más dramático, más frustrante,
es momento de empezar a hacer las cosas bien. Entonces, en el momento en el que yo ya cambio y soy capaz de generar un cambio en mi mentalidad, vamos a hacer una preparación estratégica. Bien, una preparación estratégica requiere de que 10-15 minutos previos a la llamada intentes coger información de la persona que tienes, en este caso que vas a hacer la videollamada. Yo te aconsejo que hagas un proceso de precualificación, ya sea a través de Sethering, ya sea a través de Calendly, ya sea a través de formulario, me da igual, pero que haya una serie de preparación. Y lo que vas a hacer es que te vas a dividir el proceso de preparación en 4 puntos, principalmente. Un primer punto que le llamarás de conexión, por ejemplo, un segundo punto de escucha, un tercer punto de argumento, es decir, en el momento en el que explicas tu servicio, y un cuarto punto de cierre y objeciones. Ok, y lo que vas a hacer es que con la información que tengas vas a intentar ir relacionando, ir poniendo aquí las cosas que vas a poder preparártelas antes de la videollamada. Por ejemplo, imagínate que la persona tiene un perro en Instagram, porque tiene el perfil abierto y tiene un perro y sale con el perro en todos sitios. Bien, pues yo me pongo aquí perro. ¿Por qué? Porque será un elemento con el que yo pueda empezar a conectar con la persona desde el principio sin conocernos. A lo mejor en el formulario me ha puesto que esta persona le ha incentivado mucho los testimonios, ¿ok? Pues yo os pongo testimonios aquí. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo entienda que esa persona le va a dar mucho valor a todos los casos de personas que ha visto y pues a lo mejor me interesa saber qué es lo que más le ha gustado para después poderle argumentar y hacerle ese ejercicio. Por ejemplo, también, ¿qué te digo yo? Que la persona pone que ha tenido malas experiencias en el pasado, por ejemplo. Bien, pues entonces también me lo pongo aquí, mala experiencia, pasado. Y luego además también la vinculo aquí, mala experiencia pasado. ¿Por qué? Porque si una persona ha tenido un suceso negativo, seguramente cuando yo le explique mi servicio tengo que estar alejado de eso que ha vivido para poderlo encajar bien, ¿no? O por ejemplo, si esa persona también, como he dicho antes, ha visto un testimonio, pues también verlo por aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor también puedo preparar ya ese testimonio para comentárselo en la parte de argumento, ¿bien? Y también, por ejemplo, esto que estaba aquí cometiendo, que la persona lo ha pasado mal en el pasado, pues puede ser un punto que yo voy a tener que incidir o estar preparado en el cierre, porque puede hacer que esa persona no le dé miedo por todas las cosas que ha pasado y yo tengo que estar prevenido para ese tipo de cuestiones. Haré un vídeo exactamente para esto, porque es muy importante para enseñarte cómo verdaderamente hay que hacer una preparación estratégica para poderme preparar bien una videollamada y garantizar resultados. Y por último, cuando yo tengo esa videollamada, esa preparación estratégica, vamos a poner por aquí como esa videollamada verdadera, ¿no? Esa videollamada en la que yo ya he conseguido entender, analizar, es decir, he analizado en el primer punto. En el momento en el que yo ya he analizado, yo he sacado fallos y he tenido una videollamada de transición. Después de esa videollamada de transición yo he tenido un proceso de preparación y luego el resultado es que yo hago una videollamada verdadera. Ok, entonces todo ese punto que nosotros hemos sacado de aquí da lugar a que en ese momento tanto información como creencia como mentalidad vamos a intentar que estén alineados. ¿Por qué? Porque yo he tenido información del caso, he trabajado mi creencia y he trabajado mi mentalidad con todo este proceso. Bien, entonces esa videollamada que yo haga en ese momento es como tengo que ya intentar entender que va a ser la videollamada del pistoletazo de salida y que gracias a todo el proceso que yo viví anteriormente, esa videollamada la voy a poder yo hacer de una forma efectiva. Y eso no quiere decir que yo entre a la videollamada con expectativa 10 de 0 de 10, ¿no? Es decir, no, porque si no volvería a estar entrando en el mismo punto en el que yo estaba aquí, por el que no cerré 1, 2 y 3 de una forma consecutiva. ¿Ok? O sea, esa videollamada siguiente ya seguramente será una videollamada en la cual tú a nivel mental generes un cambio. Bien, entonces esto es exactamente la ecuación para salir del bache en el que te encuentras actualmente y poder volver a encontrarte a ti mismo, volver a poder tener resultados y poder afrontarlo de una forma lo más óptima posible. Espero de verdad que te haya gustado, es un vídeo diferente. Si te gusta también este tipo de vídeos más a nivel mental, más a nivel de preparación, déjamelo en los comentarios y sobre todo si te ha gustado pues dale a like y suscríbete porque ya sabes que me ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos la semana que viene. A ponerlo en práctica, que disfrutes. Chao, adiós.